Saludos cordiales con todos. El equipo número 1 de Cátedra Vallejo les presenta el documental Grupo Norte, proyecto de emprendimiento de difusión cultural. Los integrantes del equipo son Néstor David Camacho Yarleque, Cristian Gabriel León Izquierdo, Juan José Martínez Alfaro, Ruth Stephanie Ramos Asencios, Karina Patricia Román Canevelo, Daniel Vilcapoma Acevedo y quien les habla, Sara Estela Dacia Canevelo Vives. Antes de iniciar con el documental, haremos una breve reseña del poema Grupo Norte. Grupo Norte es un poema escrito por el poeta peruano César Vallejo, publicado en su libro Los Heraldos Negros en 1919. El poema está compuesto por 5 estrofas de versos libres. Este poema de Vallejo destaca la idea de una región geográfica específica, el norte, y la presencia de una raza o grupo de personas que se caracterizan por tener un sentido de arraigo y pertenencia muy fuerte a su lugar de origen. La repetición de la frase "es el norte" enfatiza la importancia de esta región, y cada estrofa se enfoca en una parte diferente del ser humano: corazón, cerebro, alma y hombre, utilizando la metáfora de la casa para describir la relación entre los hombres del norte y estas partes de su ser. En general, el poema expresa un sentido de orgullo y amor por la región norteña y la gente que vive allí. Grupo Norte se ha convertido en uno de los poemas más emblemáticos de Vallejo y es considerado como uno de los principales exponentes de la poesía social y comprometida de América Latina. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad, un pequeño pueblo ubicado en los Andes peruanos. Era el último de 11 hermanos. Su familia era humilde y su padre, Francisco de Paula Vallejo, era un hombre violento que maltrataba a su esposa María de los Santos Mendoza Gurrionero y a sus hijos. A pesar de las dificultades económicas y familiares, César Vallejo estudió en diferentes lugares a lo largo de su vida. En el Colegio Santiago de Chuco, la primaria, y en San Nicolás de Huamachuco, la secundaria, iniciando sus estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de Trujillo y de Derecho en la Universidad de San Marcos. Posteriormente viajó a España, donde recibió una beca para estudiar en la Universidad de Salamanca, donde estuvo hasta 1921. Las condiciones adversas que enfrentó César Vallejo en el Perú fueron una de las razones por las que decidió viajar a Europa en busca de mejores oportunidades. Vallejo vivió en una época de inestabilidad política y social en el Perú, con gobiernos autoritarios y represivos que limitaban la libertad de expresión y la actividad política y cultural. Además, las condiciones económicas del país no eran favorables, especialmente para un escritor joven y poco conocido como Vallejo. Aunque Vallejo enfrentó muchas dificultades durante su estadía en Europa, incluyendo la falta de dinero, el exilio y la discriminación racial, logró consolidarse como uno de los escritores más importantes de la literatura peruana y latinoamericana gracias a su talento, su compromiso social y su pasión por la escritura. Ahora hablaremos sobre el Grupo Norte. Fue un grupo intelectual que cohesionó a una buena parte de literatos, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diversa índole del norte del Perú, especialmente del Departamento de la Libertad, surgido en 1915 en la ciudad de Trujillo y conocido al principio como la Bohemia de Trujillo o Bohemia Trujillana. En 1923 adoptó el nombre de Grupo Norte. Su vigencia terminó en 1930. Tuvo por inspiradores y dirigentes al escritor y periodista Antenor Orrego y al poeta piurano José Eulogio Garrido. Entre sus miembros más destacados figuraron César Vallejo, Víctor Raúl Haya de la Torre, Alcides Espelucín, Macedonio de la Torre, Juan Espejo Asturrizaga, Francisco Sandoval, Ciro Alegría. Este todavía muy joven. Insurgió con inquietudes artísticas y sociales, mostrando un afán renovador en tiempo de la crisis mundial derivada de la Primera Guerra Mundial. Tuvo una gran importancia en el desarrollo cultural del Perú. Varios de sus miembros destacaron nítidamente en los campos de la literatura, del pensamiento y de la política, a nivel nacional, continental e incluso universal.
como fue el caso del poeta César Vallejo y del político Víctor Raúl Haya de la Torre. El Grupo Norte realizaba sus reuniones en diversos sitios. A veces lo hacían en la casa de José Eulogio Garrido, donde resaltaba sus pinturas. La casa está ubicada en la Independencia a un costado de la catedral. En ese mismo lugar, en 1916, recibieron a Juan Parra del Riego. Este hizo mención que era una bohemia distinta al resto, pues en aquellos tiempos los jóvenes tenían características de descuido personal, además de tener un gusto considerable por el alcohol y mostrar un estilo europeo. Él los define como unos muchachos amables, agradables, inteligentes e innovadores. Otro lugar donde realizaban dichas reuniones era en la casa de Antenor Orrego, en la calle Salaberry. La casa de Juan Espejo Asturrizaga era otro sitio donde los jóvenes intelectuales se reunían. También la casa de Macedonio, entre otros. A este grupo le encantaba frecuentar las playas, ya que lo consideraban su centro de inspiración. Era la de los Buenos Aires, Huanchaco, Las Delicias. Pasaban mucho tiempo al punto que se amanecían recitando las poesías. ¿Cuáles fueron los problemas sociales que presentó el Grupo Norte? El Grupo Norte, liderado por César Vallejo, estaba integrado por escritores e intelectuales que estaban preocupados por los problemas sociales que aquejaban al Perú en aquel momento. Entre las principales problemáticas sociales que preocupaban al Grupo Norte se puede mencionar las siguientes. 1. La pobreza y la desigualdad. El Perú de principios del siglo XX era un país con grandes niveles de pobreza y desigualdad social, lo que llevó a que los miembros del Grupo Norte se preocuparan por estas problemáticas y trataran de reflejarlas en sus obras literarias. 2. La marginación de los sectores populares. El Grupo Norte estaba conformado por escritores e intelectuales que provenían de familias humildes y que eran conscientes de la marginación que sufrían los sectores populares en el país. Por ello, trataron de visibilizar y denunciar esta situación en sus obras. 3. La explotación laboral. El Perú de principios del siglo XX era un país con una economía basada en la explotación de los recursos naturales y la mano de obra barata, lo que llevó a que los miembros del Grupo Norte se preocuparan por la situación laboral de los trabajadores y trataran de reflejarla en su obra literaria. El Grupo Norte dejó importantes enseñanzas a la literatura y a la sociedad peruana e hispanoamericana. Algunas de ellas son el compromiso social. Los miembros del Grupo Norte tenían un compromiso social con su tiempo y con su país, y esto se ve reflejado en su obra literaria. El Grupo Norte entendía que la literatura no era una actividad aislada, sino que estaba ligada a la realidad social y política de su país, y por ello trataron de reflejar en sus obras las problemáticas sociales que lo preocupaban. La segunda, innovación literaria. El Grupo Norte fue un grupo literario innovador que rompió con los modelos literarios tradicionales de la época. Sus obras se caracterizaron por el uso de un lenguaje renovado y por la exploración de nuevas formas y técnicas literarias, lo que les permitió crear una literatura propia y original. Trabajo en equipo. El Grupo Norte fue un ejemplo de trabajo en equipo y de colaboración entre sus escritores e intelectuales con diferentes intereses y visiones. Esto les permitió compartir ideas, discutir sus obras y enriquecer su producción literaria. Defensa de la libertad y la justicia. Los miembros del Grupo Norte defendieron la libertad y la justicia como valores fundamentales para el desarrollo de la sociedad justa y democrática. Esto se ve reflejado en su obra literaria, que está marcado por una fuerte crítica social y política. En definitiva, el Grupo Norte de César Vallejo dejó importantes enseñanzas a la literatura y a la sociedad de su tiempo y su legado literario, y sigue siendo una fuente de inspiración y aprendizaje para las generaciones actuales. La reflexión del Grupo Norte se centró en la realidad social y política del Perú de principios del siglo XX. Los miembros del Grupo Norte estaban preocupados por las problemáticas sociales y políticas de su tiempo y trataron de reflejarlas en su obra literaria. La reflexión del Grupo Norte se puede resumir en los siguientes puntos. La crítica social y política. El Grupo Norte realizó una fuerte crítica social y política de la realidad peruana en su tiempo. Denunciaron la pobreza, la desigualdad, la explotación laboral,
la discriminación racial y étnica, y la falta de libertad y justicia en la sociedad peruana. Compromiso con la realidad. El Grupo Norte entendió que la literatura no era una actividad aislada, sino que estaba ligada a la realidad social y política de su país. Por ello, se comprometieron con su tiempo y con su sociedad y trataron de reflejar en sus obras las problemáticas sociales que los preocupaban. Búsqueda de identidad nacional. El Grupo Norte también reflexionó sobre la identidad nacional de Perú y trató de visualizar la diversidad cultural y étnica del país. En este sentido, se interesaron por las culturas indígenas y por la relación entre la cultura popular y la cultura erudita. Existen muchas problemáticas que se mantienen hasta la actualidad en el Perú y en otros países latinoamericanos y que fueron abordadas por el Grupo Norte de César Vallejo. Algunas de ellas son la desigualdad económica y social. A pesar de los avances económicos en algunas áreas, la desigualdad sigue siendo una de las principales problemáticas en el Perú. Existe una brecha significativa entre ricos y pobres, lo que genera exclusión social y marginación de ciertos sectores de la población. 2. Discriminación racial y étnica. La discriminación racial y étnica sigue siendo una problemática importante en el Perú. Los pueblos indígenas y afrodescendientes son a menudo excluidos de los procesos políticos, económicos y enfrentan discriminación y estigmatización en diferentes ámbitos. 3. La corrupción sigue siendo un problema importante en el Perú y afecta negativamente en el desarrollo social y económico. La falta de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública ha generado desconfianza y desafección en la población. 4. Violencia y seguridad ciudadana. La violencia y la seguridad ciudadana son problemáticas que afectan a la región. El narcotráfico, la delincuencia común y el crimen organizado son algunos de los factores que contribuyen a la violencia e inseguridad en la región. En resumen, aunque se han realizado algunos avances, aún queda mucho por hacer para abordar estas problemáticas de manera efectiva y sostenible en la región.